Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. En tecnología ocurre algo muy curioso. Una empresa puede crear una herramienta excelente y aún así no conseguir que los desarrolladores la utilicen. Al mismo tiempo, una tecnología que empieza con un pequeño proyecto puede crecer gracias a una comunidad que la prueba, la recomienda, crea contenido y ayuda a otros a adoptarla. ¿Cuándo no nos ha salvado un repositorio de GitHub con alguna librería que necesitamos en el último momento? Detrás de esa relación entre empresas, productos y desarrolladores existe un concepto que todavía resulta desconocido para muchas personas. Incluso, haciendo la investigación para este podcast, para mí también era desconocido, aunque aplicado. Hablamos de Developer Relations o simplemente DevRel. En este episodio queremos entender qué significa realmente hacer DevRel, qué papel cumplen las comunidades de desarrollo y cómo influyen en las herramientas y tecnologías que terminamos utilizando. ¿Cómo empieza toda esta forma de cómo monetizamos frameworks, herramientas o cómo las empresas las adoptan? De esto vamos a hablar y aquí tenemos una persona para ello. Hoy nos acompaña Darío Maki, ingeniero de software, docente y developer advocate en Howdy. Darío lleva más de 2 décadas vinculado al desarrollo de software y actualmente trabaja en un espacio que conecta ingeniería, comunicación y productos y comunidades tecnológicas. Así que, Darío, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Bueno, muchas gracias por la invitación. Está buenísimo este tipo de oportunidades y espacios para contar un poco lo que hace uno y nada, y cumplir con mi rol de transferir conocimiento, que es un poco lo que me gusta hacer en la diaria. Así que bueno, gracias por la invitación. Genial. Bueno, vamos a apartar un poco la formalidad para que no sientas que estás teniendo una jornada más de trabajo en esta conversación. Antes de entrar un poco en materia, por favor, explícanos a la audiencia cómo es tu rol, cuéntame cómo llegaste a ello. ¿Te parece ser muchas cosas en una? Así que tenemos mucha curiosidad de escucharte. Perfecto. Te cuento un poco lo que hago, cómo llegué y después capaz que vamos un poco más a lo que es el rol de DevRel más característico para contar un poco lo que hace un DevRel, que yo hago algo similar o tengo como, cada uno tiene como su característica dependiendo del producto en el que esté o del servicio en el que esté trabajando. Pero les cuento un poquito. Yo hace más de 25 años que estoy en la industria y algo que siempre me caracterizó en los distintos trabajos como developer o como gente de proyecto siempre fue que me gustaba mostrar lo que hacía y me gustaba participar en redes sociales y exponer un poco la experiencia que íbamos ganando o lo que iba aprendiendo en la academia y en base a la experiencia, contar hacia afuera. Entonces siempre fue un rol de exposición, más allá de mi rol de dev en las distintas empresas en las que estaba. Entonces siempre estaba en una conferencia, siempre estaba escribiendo artículos, siempre estaba en Twitter. Y eso como que no tenía un nombre en un principio. Luego, con los años, apareció este nombre de Developer Advocate. Después se abrió un paraguas, que es el de Developer Relations, que engloba una serie de especializaciones, por decirlo de una forma, o de qué lado te parás, y ahora después conversamos un poquito acerca de eso, pero fue un paraguas que se hizo fuerte durante la pandemia. Y bueno, en definitiva, yo en Howdy, hace unos 3 años y medio empecé, o sea, yo estoy hace 5 años y medio en la empresa, pero hace 3 años y medio empecé como a intentar convencer gente que este rol era necesario para contar un poco lo que hacemos, para mostrar la empresa y para contarle de una visión franca y sincera a un dev desde la visión de otro dev y no desde una visión más de marketing o más de ventas, sino, estamos conversando entre devs y está bueno lo que me está contando. Y bueno, así fue como surgió un poco este rol de transferencia de conocimiento, que es un poco y intercomunicación de comunidades, que es un poco lo que estoy haciendo al día de hoy. Bien, Darío, y una pregunta, ¿de tu rol como developer advocate y hablar de DevRel son exactamente lo mismo? ¿Qué se diferencian? No son lo mismo. Como te decía, el DevRel es como un paraguas que engloba una serie de
posiciones, ¿sí? Bajo ese paraguas tenés el Developer Advocate, tenés ahora está un poco en desuso, pero hubo un tiempo que había mucho el rol de evangelist de una tecnología, ¿sí? Allá por los 2010, 2015, ese rol era fuerte. Y hay otra serie de roles que básicamente definen, o se definen en qué lado te parás. Cuando vos estás con el rol de Developer Advocate, vos estás justamente del lado del desarrollador. O sea, vos te parás del lado del desarrollador y utilizás un producto parado desde esa perspectiva. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si sos Developer Advocate, por ejemplo, GitHub tiene una serie de Developers Advocates para cada uno de sus productos. Obviamente tienen un Head of Developer Relations y tiene un montón de gente por cada producto. Entonces vamos a suponer que vos sos el Developer Advocate de GitHub Actions. A vos te va a interesar pararte o entender cómo los desarrolladores utilizan esa herramienta y pararte del lado del desarrollador e incluso ir a GitHub y decirle, mirá, esto no está funcionando de la forma que los desarrolladores necesitan, quieren o a ellos les hace falta determinada funcionalidad. O sea, haces ese advocacy hacia el desarrollador, ¿sí? Y por otro lado, tomás las cosas que tiene el producto, ¿sí? Y se las acercás al desarrollador. Le acercás documentación, le acercás librerías, le acercás patrones de trabajo, metodologías, y a través de documentación, conferencias, charlas, podcasts como buscas la manera de conectar el producto con el consumidor. Es un poco lo que, por eso es que hay diferencias. Capaz que el evangelist se pone más la camiseta del producto y es más un marketing tradicional, ¿sí? Cercano a ventas más que otra cosa. Y todo eso está dentro del paraguas de Developer Relations. Perdón que sí. No te preocupes. Contaste un poco entonces que recibes feedback desde el producto, desde el uso, desde los desarrolladores. Y Exacto. cuéntame un poco desde el lado así de que a veces nos cuesta como recibir como feedback negativo, cuando te toca recibir aquellas cosas que mejorar. ¿Cómo llevas esa comunicación directamente a la empresa y decir, chicos, tuve estos hallazgos y posiblemente desde tu rol veo como un posible shift incluso de roadmaps de implementaciones, ¿no? Sin duda. Ahí hay dos temas. Te lo cuento desde mi posición como Dev Advocate de Howdy. Yo tuve que hacer una especie de paralelismo entre producto y una empresa de servicios como Howdy. Y pensar, bueno, ¿qué es el equivalente al producto donde yo me voy a posicionar? Entonces, cuando yo recibo feedback del producto que yo estoy defendiendo, yo defiendo el desarrollador, pero que yo estoy abogando porque esa conexión se dé de una forma más natural, yo recibo quejas, solicitudes, opiniones, y lo que caracteriza a nuestro rol es la sinceridad y la palabra que tiene uno frente al desarrollador que está transmitiendo esa situación. O sea, si un desarrollador me transmite una inquietud, una situación, yo no puedo tener dos caras y jugar a decirle que sí, que esto lo voy a llevar o lo voy a comunicar y después no hacerlo o comunicarlo de una forma, porque en definitiva yo tengo la palabra y tengo la confianza de ese desarrollador. Entonces, con esa confianza yo tengo que ir a la empresa y plantearle situaciones, plantearle dudas, plantearle cosas que en el producto quizás no están bien planteadas o que faltan desarrollar o que incluso están mal, ¿sí? Y lo tengo que hacer con esa franqueza. Recibí este feedback, lo transfiero y intentemos de vuelta conectar, armar un puente, buscar la forma de que esto se solucione. Entonces, ya sea quizás es un malentendido y hay que generar documentación o generar artefactos para que ese malentendido se diluya, o quizás es algo que realmente está mal y, bueno, hay que afectar, como decías tú, el roadmap. En el caso de un producto, ha pasado con features que
la comunidad se resiste a utilizarla y esa transferencia de opiniones sin un control, de opiniones francas y sinceras, hacen que se afecten roadmaps y que en versiones posteriores se quiten esas features o se disminuya su importancia. Eso es algo que se ve en distintos productos. Entonces, es cierto, existe eso, pero para mí lo mejor es la franqueza en ese intercambio de comunicación hacia los dos lados. Yo no puedo prometerle al dev que eso se va a corregir o se va a solucionar, pero tampoco puedo no decirlo o jugar para el lado de la empresa porque el dev no me va a contar cosas que yo necesito saber. Yo no puedo perder esa confianza. Si hablamos de Developer Experience, hablamos un poco más de un proceso que pueden tener el desarrollo de un producto hacia el público objetivo, sus usuarios, que son los desarrolladores. ¿El Developer Advocate interactúa también con esa disciplina de Developer Experience durante el desarrollo de algún producto o simplemente va dedicado a la representación entre devs y el producto como tal y brindar ese puente? Bien, viste que en esto no hay... Te podría decir que sí, te podría decir que no, o te podría decir que un poco, y no hay una receta. Porque son roles que en cada instancia, yo siempre hago la misma analogía de una clase, y luego cuando se instancian distintos objetos, puede ir cambiando bastante el comportamiento de ese objeto. Entonces, esto es un poco lo mismo. Dependiendo de la empresa que lo instancie, dependiendo en dónde se vaya parando esa instancia, es cómo juega, porque en un producto vos podés tener una relación muy cercana con el desarrollador que lo está usando y vos ser el canal que captura todo ese feedback de la experiencia del desarrollador con tu producto y transferirla directamente quizás al jefe de producto. Y de ahí determinar roadmaps y de ahí determinar una serie de cambios o de ajustes a nivel del producto. Pero capaz que en otros casos estás más alejado y simplemente sos alguien que, si bien recibe feedback, en una etapa de networking, luego de una conferencia, una charla, pero no sos parte de la comunidad per se y estás como en un rol más de, ok, vayan al sitio, le damos las herramientas para que ustedes den su feedback, eso entra en una cola de votación por la comunidad y a medida que los features o las necesidades que tienen más votos van entrando en el backlog y hay como algo un poco más frío y desconectado porque a veces el producto tiene un volumen tan grande que no podés tener ese contacto tan cercano. Entonces, en el Developer Experience vos tenés una participación mayor o menor dependiendo de tu producto y tu escala. En el caso nuestro, nosotros tratamos de tener ese contacto mano a mano y yo te contaba un poco antes de la entrevista que el tema de participar en tantas comunidades hace que estemos más cercanos y que podamos intercambiar y hacer preguntas y que la gente, a medida que pasa el tiempo, vaya reconociéndote como parte de la comunidad. Y ahí te vas enterando de un montón de cosas que están buenísimas porque es input tanto para Howdy en su proceso, pero también es input para mí como profesional que necesita ir ajustando la cabeza después de tantos años a nuevas realidades, a nuevas cosas. Entonces, es un input súper valioso. Mencionaste un poco, del rol de Evangelist y cómo se diferencia del Developer Advocate. Sin embargo, déjame te voy a contar una anécdota como personal y que nunca estuvo sponsoreada directamente por Microsoft, sino que a mí me gustó mucho ese cambio que hizo en los 2010-15 Microsoft de hacer open source, ¿no? Todo su framework de .NET. Me llamó mucho la atención y empecé a hacer comunidad acerca de ello, ¿no? Pues me llamó la atención mucho, es como siempre encontré el framework muy poderoso y lo que le faltaba eran estas características de portabilidad, de ser open source y empezaron a tenerla, más un cambio de filosofía. Y lo que yo me encontraba, claro, era siempre de parte de la comunidad este rechazo de lo que era ese Microsoft de años atrás, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco más que enfrentando que a veces los desarrolladores y un muro de Twitter no son muy distintos. Entonces,
¿Cómo curas tú ese feedback que te llega? ¿Cuáles son las comunidades más efectivas? ¿Qué te da más pista para decir esto sí tiene valor de lo que me dicen? Esto quizás es más que todo una emocionalidad sobre algo. Cuéntame cómo funciona poder ser Bien, efectivo en tu tarea. bien. Ahí es más un arte que algo de ingeniería. O sea, no hay un set de reglas claras, pero sí es cierto lo que vos decís en cuanto a la emocionalidad. Para mí, este rol, y si te fijas un poco el perfil de la gente que tiene este rol, son todos perfiles con años de experiencia, años en la industria, que primero que nada son capaces de diferenciar cuando un dev está hablando desde el enojo, la frustración, ¿no? Y entiende eso y puede hacer un filtro, ¿sí?, de esa información, pero no un filtro en el sentido de apago ese canal y lo bajo en cuanto a volumen, sino es, ok, esto va canalizado a cierto bucket que se puede ir llenando de feedback de ese estilo, con lo cual quizás hay algo de fondo, entonces no puedo descartarlo. En mi cabeza yo trabajo con Obsidian como herramienta para colectar información, feedback, contactos, todo vive ahí entrelazado. Y este concepto de bucket lo uso bastante. O sea, si yo empiezo a sentir que viene un feedback de un tipo emocional sobre la marca, producto o un evento, y empiezo a ver que eso se empieza a convertir en un patrón, empiezo a indagar o a intentar encontrar algo que yo pueda llevar hacia adentro de Howdy y afectar la operativa. Ahora, puede pasar que, por suerte, ese feedback muchas veces es súper positivo y también tenés que lograr no pasar el mensaje incorrecto hacia adentro por un tema de, bueno, tratemos de traducir eso a números, que es algo súper difícil en el paraguas de Developer Relations. Ese set de sensaciones, esa cantidad de reacciones que puedes tener en un post o que puedes tener en una historia de Instagram. Bueno, ¿cómo se traduce eso en estamos haciendo las cosas bien o fue algo efímero y puntual? Y encontrar esos patrones es interesante. Entonces, en conclusión, yo creo que hay un tema de experiencia, hay un tema de conocimiento. Vos empezás a ver actores que actúan de cierta forma en cada una de las comunidades, ya los tenés identificados, los conoces. No te voy a decir que conozco a todos los de las 19, 20 comunidades, pues es una mentira, pero sabés que este flaco aparece mucho con cierto tipo de feedback, este otro y tiene fuerza o arrastra comentarios. ¿Sí? Tengo un par de agentes de AI también que me ayudan en esa curaduría de personas, ¿sí?, y de opiniones. Entonces vas detectando perfiles y ya sabes cómo acomodar el cuerpo para cada uno de ellos. Y bueno, y luego la parte de reporting, que es como la menos linda de todos estos trabajos, porque es lo que te decía, tenés que tratar de traducir eso a algún número que cuando un gerente de operaciones o el CEO mira y bueno, entiendo que este esfuerzo está dando resultados o no. Cuando, en tu experiencia un poco en esas relaciones que has tenido con los desarrolladores, cuando eligen una herramienta, ¿cuál es el factor que influye más para ello, ¿no?, en relación a lo que lo rodea, ¿no? Me refiero a confían más en la empresa que está detrás de ello, en una buena documentación o en que otros desarrolladores estén presentes en la comunidad. ¿Qué has podido detectar tú? Bueno, el otro día justo lo hablábamos la semana pasada estuve en San Pablo y estábamos en una charla y en el networking conversábamos un poquito acerca de eso y se generaba, como dos posiciones bien polarizadas y asociadas con el tipo de herramienta. Básicamente los tipos eran todo lo que tenía que ver con AI y todo lo que no tenía que ver con AI, o sea, llamémosle software más tradicional, clásico. En el ambiente más tradicional, clásico, si bien vos llegás a una herramienta por
o trabajo de un DevRel que hace el esfuerzo de promocionarla y contarla y hacérsela llegar a un desarrollador, muchas veces también se da ese boca a boca en las propias comunidades de, estoy usando esto, esto lo vi en una meetup, esto lo vi en un live y me gustó. Entonces, hay un trabajo de que se te van pegando buenas herramientas producto de esa interacción. Pero en realidad, como todo, si el producto no tiene una buena documentación, no tiene buenos ejemplos, no hay un profesionalismo en el desarrollo de ese producto, puede ser que muchos lo traigan a la mesa y te digan, está bueno, lo estoy usando, pero después si te tenés que enfrentar con toda una curva de aprendizaje gigante, el beneficio debería ser muy bueno como para intentar usarlo. Entonces, creo que ahí la posición está clara y importa mucho que el producto tenga 3, 4 checkbox de calidad bien claro, como documentación, ejemplos, un motivo de existencia claro. ¿Sí? Y eso es como que se ha mantenido en el tiempo y es algo bastante tradicional. La otra posición, la de los productos de AI, es un poco lo que hablábamos en la comunidad de que es como se ha como tribalizado el uso de herramientas de AI, porque hoy por hoy la industria no sabe hacia dónde está yendo con respecto al tema de AI. Es una mentira que alguien no te puede decir qué va a pasar dentro de un año o dos. Y toda la industria no puede ni siquiera trazar patrones de trabajo ni procesos de trabajo usando modelos de AI o modelos o LLMs, porque cada uno está haciendo su propia experiencia mientras lo va utilizando la herramienta. Y las herramientas están cambiando tan rápido que no te permite ver patrones de trabajo y armar procesos. Como pasaban hace 20 años, hubo gente que se sentó a ver los patrones de trabajo de un montón de proyectos de Java y sacó el libro de patrones de Java, el Django 4, y bueno, se podía dar ese lujo. Hoy no existe eso. Entonces, ante esa falta de profesionalismo o de patrones de trabajo desde la industria, yo necesito formar tribus, formar comunidades y aprender de ellas. Y por eso es que estaba esa dicotomía planteada el otro día de herramientas tradicionales y herramientas de AI. Las herramientas de AI necesitan de esa tribu y muchas veces usamos Claude o OpenAI o cualquier otra herramienta como lo utiliza otra persona porque lo vi y me gustó su forma de trabajo con esa herramienta, su proceso y su metodología. Y otro capaz que está usando otra porque lo vio o porque se inspiró y creó una forma de trabajo. Y es como que eso se va tribalizando y las comunidades son súper importantes para distribuir esas formas de trabajo, por lo menos en estas etapas tempranas del uso de AI en la industria. Yéndonos un poco a la parte tradicional y siguiendo un poco con el hilo de la pregunta es, cuando notas que hay herramientas que son similares, que suelen proponer casi lo mismo, ¿qué pesa más ahí? La calidad técnica, cuánto pesa el ecosistema alrededor de eso. Cuéntame un poco de ello, ¿qué es lo que te has visto en eso? En cómo se seleccionan, ¿no? Bien. Sí, como dev, en el momento que tenía que optar por herramientas que ofrecían el mismo set de features, uno siempre va por la que tiene un ecosistema más fuerte. Y ese ecosistema es una mezcla entre la comunidad, es una mezcla de una buena tasa de issues abiertos en GitHub y issues resueltos, no muchos pull requests sin cerrar, son como todo indicadores de calidad que vos decís, si el último commit de esta herramienta fue hace un año, ¿en qué estado está? Y si veo un issue que pregunta, ¿esta herramienta sigue viva? Y nadie la respondió. Ese tipo hay como cositas que son de comunicación, pero dan señales hacia el consumidor, hacia el dev, y a la hora de elegir una otra herramienta son cosas que tomas en cuenta. Entonces, yo creo que ese contexto alrededor de la herramienta, más allá del approach técnico que tenga, son súper importantes porque vos sabés, vos definitivamente te estás comprometiendo a un corto o mediano plazo en el uso de esa herramienta. Necesitas saber que del otro lado hay una respuesta e incluso que hay gente. O sea, fíjate, las herramientas que a veces uno más confía es
Son herramientas que tienen personas reales que vos las ves, Vercel. Bueno, pero Vercel tenés al CEO de Vercel que está todo el tiempo por todos lados hablando y es alguien, sabes que él está atrás de Vercel. Ok. Después, obviamente, tenemos un equipo técnico gigante, pero hay una cara, hay una persona. Entonces, eso es súper importante a la hora de elegir un producto. Creo que igual, más o menos, la respuesta va a ser la misma, pero tengo la siguiente duda también es, mencionaste un poco de la trayectoria que pudiera tener una herramienta, ¿no? Sí. De las estrellas de GitHub, de todo. Y a veces vemos uno que quiere competir directamente, pero que está muy atrás con esa popularidad. Y claro, se pone un título que hay una propuesta de valor detrás, en eficiencia, en cómo usa el manejo de la memoria, mucho más ligera. Entra y la llama el X killer de Y. y a partir de ahí se empieza a hacer algo. Al inicio comentaste un poco de la diferencia entre DevRel y marketing como tal, ¿no? Como las diferencias de eso. Cuando uno ve esos escenarios, y que de hecho empiezas a ver herramientas que empiezan a competir y empiezan a avanzar, Darías, ¿dónde has visto que hay más presencia para que eso aumente velocidad, ¿no? ¿En el DevRel o el marketing? Sé que puede ser una combinación de los dos, pero ¿dónde hay realmente lo que está impulsando a esa que está queriendo estar por detrás, pero con una mira de superarla? Bien. A ver, yo ahí creo que el marketing juega un papel importantísimo y nosotros como desarrolladores muchas veces no le damos el valor o el peso que debería tener. Desde la elección de un nombre, yo me llamo X Killer de Y, toda mi vida voy a estar atado a un producto de la competencia. Mi producto ya nace con una atadura hacia otro producto. O sea, desde un punto de vista de marketing eso es horrible. Desde un punto de vista de SEO eso es horrible porque nunca vas a estar separado. En algún momento eventualmente vos vas a tener, si tenés éxito, vas a tener que hacer un cambio de nombre y vas a perder todo ese bagaje de conocimiento del que usaba X versus Y. Entonces, ya desde ahí empezás a dar señales equivocadas hacia afuera. Entonces, desde la elección de nombre es importantísimo de los productos. Elegir bien a quién le estás apuntando. Si estás apuntando al que está cansado del producto Y y vas a un producto X, capaz que no es tu nombre, capaz que es un claim que vos haces temporalmente hasta que ganás cierta atracción y después puedes cambiar ese claim como estrategia de marketing y seguir con tu producto escalándolo, porque incluso capaz que te necesitas pivotear. Entonces, el marketing es súper importante a la hora de hacer que un producto crezca, un producto sea conocido. Y ojo que cuando hablamos de producto, podemos hablar de un producto de software o podemos hablar de alguien como producto, un desarrollador como que se está ofreciendo. O sea, entonces, para mí el marketing siempre tiene que estar presente porque es la forma en que vos te mostrás. ¿Mostrás tu producto o te mostrás vos hacia afuera? El rol de Developer Relations nace como algo tangencial al marketing porque la gente que sabe hacer bien marketing normalmente está lejos del desarrollador y necesita ese puente. Son un poco los roles que están cercanos y que además saben hacer un buen marketing. Yo, por ejemplo, siempre digo, no tengo atención al detalle, no tengo no te voy a decir que no tengo buen gusto, pero es discutible mi gusto muchas veces en cuanto a colores, me cambian una fuente y yo no me doy cuenta, o sea, no tengo esa sutileza. Sí, cuando veo algo que está pensado en cabeza de marketing, como usuario te das cuenta, decís, mirá cómo cierra toda esta propuesta. Pero no sé llevar de acá a acá, pero sí sé lo que necesita el dev. Entonces, por eso es que creo que es tangencial y es tangencial a ventas también, pero sí no podés contaminarte, ni irte muy al lado de ventas, ni irte muy al lado de marketing. Hay que mantener esa autonomía. Bien. Comentaste de tus charlas, o sea, de la comunidad de lo que se iba hablando, en cómo se dividían las cosas de AI y los productos tradicionales. En AI había muchas cosas y muchas predicciones acerca de cómo cambia el rol del desarrollador. Incluso hasta hablan de que no va a ser así. Totalmente falso para mí. Y lo vivo día a día desarrollando productos con AI. Tengo todos mis agentes de cloud. Empiezo a tener otros problemas, más otras ayudas. Pero, ¿cómo
¿cómo estamos viendo el perfil de las personas en esas comunidades alrededor de todas estas herramientas de AI, ¿no? ¿Estás viendo un cambio en los profesionales? ¿Estás viendo un enfoque distinto? ¿Qué es lo que estás viendo cambiando gracias a la inteligencia artificial con respecto a la comunidad en sí? Bien, ahí tenés dos cosas. Primero, los devs están cansados de un poco lo que decías vos, que un día sale uno a decir que el trabajo del desarrollador está muerto, otro día sale otro a decir que no está muerto, que si usas X y herramienta está todo bien, y otro, o sea, todos los que vienen tipo Mesías a bajar líneas de cómo va a ser la industria de aquí a 5 o 10 años, la gente está cansada de eso porque es, bueno, otro más que viene con su cuento. Entonces hay como un cansancio por ese lado. Sí, como decís vos, todo el mundo está usando. Ahí todos tenemos nuestros agentes, todos tenemos nuestros skills. Y al final, y estoy preparando una charla al respecto, pero al final lo que está haciendo la diferencia entre el buen rendimiento de un dev con AI y otro que usa AI más o menos tratando de seguir el ritmo del resto, son los fundamentos de la ingeniería de software. Como decías vos, bueno, con el uso de AI me surgen un montón de soluciones, pero también problemas. Pero capaz que el atacar esos problemas, la solución para esos problemas ya existen en la ingeniería de software hace 30, 40 años, pero eran soluciones súper caras en la época. Te pongo un ejemplo. Yo ahora puedo generar muchas features, pues muy, muy fácil y barato que la AI me genere una feature nueva. Ahora, incluso podría, si me voy muy al extremo, no revisar el código y confiar 100% en la funcionalidad. Ahora, ¿yo cómo automatizo esas pruebas funcionales para asegurarme de cada vez que le pido algo a Claude o quien sea, no me rompa cosas que ya venían funcionando? 100% desde lo funcional. Y bueno, hoy por hoy yo necesito generar specs mucho más claras y basados en ese conjunto de specs podría crear casos de prueba funcional utilizando Gherkin y automatizar todo mi flujo de prueba funcional. Hace unos años era carísimo mantener una base de pruebas en Gherkin sincronizadas con los specs. Porque estábamos con la cabeza en Agile, no había mucha documentación, la documentación era el código, entonces no tenías para armar buenos escenarios de Gherkin. Ahora vos tenés un montón de specs. Entonces, y es muy barato generar Gherkin y mantenerlo. Y es una solución que tiene 30, 40 años. Entonces, capaz que la solución para un problema actual, que es cómo hago para asegurarme que esto funcionalmente hace lo que hacía ayer y va a seguir haciéndolo mañana, bueno, aplico una herramienta de hace 30, 40 años y la puedo usar de forma muy barata. Hay varios ejemplos al respecto de herramientas viejas de ingeniería de software que podemos traer al presente para solucionar problemas actuales. Sí, es así. Oye, y tengo dos preguntas un poco más ya del perfil de April. Cuéntame cómo le contarías a alguien que haya escuchado todo esto y le interesa una posición como esa. ¿Qué habilidades necesita? Bueno, yo creo que ahí necesitas un poco lo que te decía, experiencia. O sea, los años te suman mucho en poder conectar ideas, tirar puentes entre comunidades, pero por otro lado también te da capacidad de hablar con gente, entender, o sea, necesitas como cierta cantidad de años, ¿sí? Años de vida y años de experiencia en la industria en la que vas a estar haciendo como DevRel. Por ejemplo, yo no podría ser DevRel de una fintech. No me gusta la parte financiera, no conozco nada de la parte financiera. Entonces, también necesitas esa segunda capa de, bueno, necesito conocimiento técnico del lugar donde estoy entrando. Después necesitas conocimiento del producto, las fortalezas, las debilidades, ¿sí? Y después hay algo que es más soft, que va a ser más una habilidad de comunicación o unas ganas de jugártela a tener una charla como estamos teniendo en este momento, o participar en un evento, o
tirar algún comentario en Twitter o en LinkedIn que sea un poco polémico y bancarte las reacciones y tener una postura sólida ante eso. Entonces, hay la parte que es más fácil de entretener, que la parte dura, la parte de conocimientos, la parte técnica. La otra parte, en cuanto a años de vida, bueno, a medida que vayas haciendo esto, vas a ir viviendo y vas a ir puliéndola. Pero también hay esta otra parte más soft, es algo como que va asociado a cada persona. Esa parte es más difícil de entrenar. Y ahí yo siempre tengo otra charla donde hablo de marca personal y siempre digo, juéguensela, háganlo. Tenés un montón de etapas en las cuales podés salir de ser ese desarrollador que está al oscuro en un lugar que no tiene contacto con nadie y exponer y mostrar lo que está haciendo. Y capaz que es un entorno seguro, una meetup con 8 o 10 personas que son amigos, y podés hacerlo. Y una vez que lo empezás a hacer, capaz que empezás a generar algo y empezás a descubrir que potencialmente podés llegar a comunicar mejor o cuáles son tus carencias y bueno, y empezar a trabajar arriba de eso. Cuando sabes el problema, podés atacarlo o buscar formas de atacarlo. Pero como que tenés esos skills. Bien. Sería ¿cómo convencer a una empresa de que sí tiene desarrollo continuo de software, tiene muchos desarrolladores, a que este rol sea importante? Creo que igual en la trayectoria un poco de lo que ha sido este episodio, alguien podría decir, bueno, pero entonces en mi empresa necesito desarrollar integraciones, APIs que sean públicas. ¿Puede realmente una empresa de que desarrolla su software interno tener este rol? Sí, incluso este rol, hay implementaciones parciales de este rol. O sea, el clásico partial developer advocate o partial DevRel, así como está el partial CTO. Bueno, existen ese tipo de entornos en los cuales vos decís, bueno, capaz que no hay lugar para un DevRel 8 horas de trabajo en mi producto, porque está un producto chico, incipiente, que está recién naciendo, y bueno, y lo estoy armando, pero sí podés tener alguien que parcialmente trabaje de esto. Yo creo que lo más difícil ahí es convencer y traducir, como te decía hoy, esfuerzos de DevRel a números. Nosotros, por ejemplo, en Howdy nos ha pasado de eventos gente que conocimos en un evento hace 1 año y medio, recién hoy postularon a una posición en la empresa. Después de tener varios puntos de contacto a lo largo de 1 año y medio, o no, simplemente en un momento ven pasar de nuevo la oferta, la empresa, y dicen, me acuerdo que estuve en un evento que estuvo bueno por X y Z, a ver qué, y postulo. Entonces, a veces los esfuerzos son a largo plazo. ¿Sí? Pongo un ejemplo muy claro de un esfuerzo a largo plazo de otro personaje del mundo de DevRel. Ayer me reposteó un artículo en LinkedIn, Jeff Atwood, el creador de Stack Overflow, por algo que el tipo hizo hace 20 años, en el 2008, cuando creó Stack Overflow, y yo reaccioné a un comentario de alguien de ese momento. En su blog post, básicamente hizo un comentario de, me gustaba como escribías antes, pero ya no estás haciendo lo mismo, no te voy a leer más. y yo traje eso y digo, mira ese tipo, pero estaba creando Stack Overflow en ese momento. Cómo el contexto es importante y cómo un esfuerzo de marketing en ese momento que era contar lo que él estaba haciendo. Yo en ese momento lo leía desde antes de que fuera Stack Overflow, lo leía él porque su blog era bueno. Pero cómo ese esfuerzo impacta 20 años después para decir, mira cómo hay cosas que hay comentarios negativos que no son importantes darle importancia en ese momento porque vos estás haciendo cosas que si vos estás convencido lo tenés que hacer. Y eso fue un esfuerzo de marketing que pegó 20 años después. Entonces, hay veces que traducir eso a números es complicado. Hay que buscar la forma porque, lo que decía, el dueño de un producto chico que está midiendo en qué invertir, dice, pero ¿justifica invertir acá? Y bueno, ahí capaz que ese partial DevRel tiene que justificar y convencer al CEO de que eso funciona y va a dar resultados.
Y eso lo hará, no sé, mira, tengo acceso a tantas comunidades, tengo acceso a tanta gente, armar un portfolio con números que permitan llegar a convencer al CEO. Bien. Darío, bien. La verdad que ha sido una conversación bastante, entramos a profundidad, como que siento que toda la historia de lo que es el DevRel y todo el enlace con la comunidad. La verdad que parece un rol bastante divertido, no te voy a negar. Es cierto, es divertido. Pues, qué bueno, qué bueno. Ahora, nosotros con todos los invitados, pues la verdad que nos gusta salir un poco de la caja del foco del tema de la entrevista y nos gustaría que comentara qué hace Darío cuando no está depreliando. Cuando estoy derreliendo. Bueno, no sé si te lo vas a imaginar, pero acá tengo un libro de fisiología vegetal y acá unos cuantos más acerca de bonsáis y botánica en general. Tengo una pequeña colección de árboles bonsái, todos nativos de acá de Uruguay. Y bueno, eso es lo que hago en los ratos libres. O sea, soy medio enfermito de los árboles y leo mucho y consumo mucho material que es material capaz que tiene 100 años, porque la botánica no es algo que sea muy popular actualmente, pero hace 100 años sí, y los estudios, entonces voy por las librerías buscando libros antiguos y compro y ando rastreando. Eso es un poco como el hobby, pasatiempo que tengo. Por fuera del tiempo que me consume la familia, las dos nenas, señoras. Entonces, siempre encuentro un huequito donde hacer esto. Incluso con el tema de los árboles, lo muestro. Tengo un Instagram, subo mis arbolitos ahí, subo mis trabajos ahí. Entonces, es un mindset el tema de estar haciendo DevReling. En cada una de mis facetas es como que estoy mostrando cosas. ¿Cómo empezaste? Es muy raro conseguir como afición hacia los bonsai, más allá de lo que uno ve en Karate Kid, ¿no? Sí, tal cual. Creo que esa película como que fue el principio de todo. Yo de adolescente, 11, 12 años, conseguí un librito y tenía un pequeño árbol que luego en la adolescencia murió porque me dediqué a salir y otras cosas que uno hace de adolescente. Ya el arbolito pobre quedó en el recuerdo. Pero eso como que siempre quedó ahí dando vueltas. Y ahora 10 años me mudé a una casa y como que ahí empecé de nuevo, producto de que había ya algunos árboles chicos en cuanto a edad y dije, voy a retomar esto. Empecé con un par de arbolitos y bueno, y eso empezó como a crecer el interés. Después me asocié a una comunidad, justamente una comunidad de bonsái local, y como toda comunidad te empieza a potenciar un montón de cosas. Después me subí a otra comunidad y así empecé como a armar una comunidad de trabajo alrededor de los bonsái, y eso fue como decantando solo en lo que es hoy por hoy. Pero sí digo, en otros países está más desarrollado y tenés academias o tenés lugares donde ir y tenés un maestro que te va enseñando y podés cuidarle los árboles y es como ya está más estructurada la carrera, por decirlo de una forma, dentro del bonsái. Acá todavía estamos en una etapa más de hobby. Es genial y qué gran aporte lo que traes, Darío, en tu experiencia. También tenemos la costumbre en el podcast de postular a alguien de tu red que creas tú. Esta persona, le voy a decir que participe en este podcast. Y si te gustaría nominarla, ¿tienes a alguien? Qué momento difícil. Sí, bueno, es lo que te digo, hay que combinar que le guste hablar y que tenga cosas importantes para decir. Creo que puedo tener así una persona. Hace unos años trabajé con en ese momento era mi jefe y después nos convertimos en amigos hasta el día de hoy. Hace más de 20 años que trabajamos juntos y somos amigos y nos vemos menos seguido de lo que deberíamos, pero tiene un producto acá en Uruguay que se llama Nova Age, Nova Portal, y tiene otro producto más que ahora no me acuerdo, me va a matar cuando escuche esto. Se llama Gustavo Greter. Yo creo que la parte de sinceridad se la robé mucho a él, y ese contacto franco con los desarrolladores, y él tiene mucho menos filtros que yo. Es interesante hablar
con él, pero creo que podría ser un personaje interesante para hablar acerca de sus productos, pero aparte cómo ve la industria con más años incluso que yo en esto. Es un buen personaje para este tipo de charlas. Muchas gracias, Darío. Así que ya sabes, Gustavo, tienes el mention aquí en el podcast y la invitación abierta al podcast de Dynamic Devs. Bien, la verdad que estoy bastante agradecido por tomarte el tiempo de aceptar esta invitación, Darío. Tu aporte ha sido excepcional para este podcast, un tema que nunca habíamos abordado, acerca de lo importante de las relaciones entre los desarrolladores, la comunidad, los productos digitales. Así que la verdad que bastante agradecido. Recuerda que cada vez que necesites hablar de algo, las puertas del podcast están abiertas para comentar de algún tema que consideres así cutting edge y que podamos difundir. Así que, de nuevo, buenísimo, agradecerte por aceptar la invitación. Te tomo la palabra, porque aparte ya va de hecho a Obsidian el guardarlo al lado de tu perfil en potenciales charlas a futuro, porque hay mucha cosa para comentar. Como te decía, yo vengo cada 2 por 3, me hago el tiempo para preparar alguna charla y sobre alguna temática interesante, y creo que se podrían perfectamente tomar alguna de ellas y llevarla más a un modo conversacional como lo que estamos haciendo ahora, que está buenísimo el formato. Así que nada, te agradezco a vos por también la oportunidad y nada, poder hacer esto más seguido. Creo que puede ser una buena práctica para todos que se animen el resto, ¿no? También a hacer este tipo de cosas. No tiene tanto misterio. Si quedan dudas o preguntas que surjan a la gente que esté escuchando esto, nada, se pueden contactar conmigo. Me buscan Darío Macchi en Google, me van a encontrar en cualquier lado, y hay 1000 formas de contactarse conmigo, así que no, háganlo, porque me gusta mantener contacto con gente y personas y hablar de lo que sea. Así que nada, muchas gracias de vuelta por la invitación, Jonathan. Genial, y es un honor estar en ese grafo Obsidian, así que cuando quieras me contactas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Estamos en Spotify, en YouTube, en LinkedIn como Dynamic Devs, también en Instagram y en X como DevsInfo, así que nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Adiós. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.